Cuentos extraños por Aníbal Mujica. La noche más larga. Alta noche, de vértices quemados, de subsueño de cauces de preausencia, de huracanados rostros que transmigran, de complejos de niebla, de gris sangre. Oliverio Girondo. Poema Alta Noche. La hipótesis de los universos múltiples podría parecer descabellada, pero es algo que venimos estudiando desde hace 20 años. Hemos documentado testimonios que ofrecen pruebas irrefutables de que podemos entrar y salir de otra dimensión. El profesor Santiago León trabajaba como investigador de sucesos paranormales y aquel día de 2018 presentaba una ponencia en una universidad. Yo había leído sus libros. Me parecía un intelectual e investigador de gran valía. Nunca había tenido la oportunidad de verlo en persona. Por ello, cuando terminó su disertación, aproveché para acercarme y expresarle mi admiración. Se sintió halagado. Era un hombre afable, cercano, tanto que quedamos en ir a desayunar al día siguiente para que yo le pudiera narrar un acontecimiento paranormal del que le adelanté algo en esa breve conversación. Llegué muy temprano al café en el que me citó. Me saludó con afecto y mientras comíamos, comencé a contarle detalles. Él me interrumpió para preguntarme si me podía grabar, pues intuyó que lo que le estaba narrando podría alimentar sus investigaciones. Asentí. Él encendió su grabadora y continué. Soy el mayor de 3 hermanos. Todos nacimos en la costa del Caribe, donde siempre hace calor. No conocimos el frío hasta que una hermana de nuestro padre compró una casa de montaña en el Junquito, una zona cercana a Caracas, donde hace frío todo el año. Hasta allá fuimos de niños a pasar varias temporadas de vacaciones. Por las noches, una densa neblina bajaba de la montaña y se iba expandiendo hasta meterse por las ventanas o puertas abiertas, lo que producía una sensación mágica para nosotros, como si estuviéramos entre las nubes. La vivienda estaba ubicada al borde de una colina verde. Tenía 2 plantas. En la primera había un estacionamiento techado, desde donde se podía tomar una escalera de piedra para llegar al segundo nivel. Arriba disponía de una terraza de concreto al aire libre, rodeada de una pequeña reja de metal y decorada con grandes jarrones. Había helechos, palmas y flores. 20 años después de nuestra última visita, a mis hermanos y a mí nos dio por recordar aquellas vacaciones. Sentimos tanta nostalgia que se nos ocurrió pedirle a mi tía que nos permitiera pasar unos días allá. Reaccionó extrañada cuando la contacté, pero aceptó. A los días, nos aventuramos a hacer casi 7 horas en carro hasta el Junquito. Un poco cansados por el viaje, abrimos una botella de whisky y comenzamos a charlar en la sala sobre lo poco que había cambiado el lugar. El mismo ambiente húmedo, la ausencia absoluta de ruidos y los frondosos helechos alrededor de la casa que parecían barbas verdes y le daban un aspecto más antiguo. Al rato saqué una película, un filme de culto de los años 70 que nos había asustado muchísimo en nuestras noches infantiles en esa misma casa. La trilogía del terror se llamaba. Mis hermanos me miraron con cara de asombro. Recordaban que la tercera historia fue la que más nos asustó. Trataba sobre una mujer que le regalaba a su madre un muñeco africano, un juguete con una lanza en la mano que desató una maldición cuando la señora le perdió aquella arma. A medida que veíamos la película, comenzamos a aflorar recuerdos inquietantes que vivimos allí. Nos volvimos a sentir observados en aquel salón aislado de todo. El silencio nos produjo algo de zozobra, sobre todo cuando comenzó a oscurecer y la neblina se hizo más densa. Como a la medianoche, terminamos de ver la cinta. Armamos los colchones inflables y nos quedamos a dormir en la sala, no sin antes hacer alguna broma sobre el muñeco que podía aparecer y vengarse con su lanza. A las 2 de la madrugada,
sentimos un ruido en la ventana. Nos despertamos. Yo fui el primero que se levantó. Encendí la luz y vi hacia el exterior. Todo era neblina. No se divisaba nada. Nos mirábamos asustados porque, en efecto, habíamos escuchado el golpeteo. Entonces oímos otro ruido. Metales y vidrios que caían en la cocina. Parecía que teníamos visita. Así que tomé la botella vacía de whisky, que fue lo único que conseguí para defendernos, y fui con mi hermano menor a inspeccionar. Todo estaba intacto. Volvimos a la sala, sin comprender lo que estaba sucediendo. De pronto, una luz que provenía del exterior iluminó la sala y nos sobresaltamos. Frente a los ventanales, comenzamos a ver siluetas de figuras humanas caminando y corriendo. Se escuchaban risas y gritos. La escena nos heló la sangre. No entendíamos de dónde salían esos seres. Tratábamos de ver sus rostros, pero el destello lo impedía. Uno de mis hermanos se acercó a la ventana a averiguar qué pasaba y yo le seguí el paso. Fue entonces cuando observé que un niño, desde afuera, pegaba su rostro al vidrio. Me acerqué y lo reconocí al instante. Era yo a mis 10 años. Me conecté con esa figura y sentí que estábamos rompiendo alguna ley natural. Mi cuerpo vibraba con la presencia de aquella réplica, hasta que, de un momento a otro, su imagen se prendió en llamas. La piel se derritió como tarro de mantequilla, los huesos se develaron uno a uno y los ojos se disolvieron hasta desaparecer. Yo quedé paralizado frente a aquella escena. Era como presenciar el mismo infierno. Todas las figuras ardían y a medida que se consumían, soltaban un sonido de dolor ahogado que se metía en la cabeza como un taladro. Miles de voces gritando a la vez que no eran de este mundo, hasta que se acallaron y sus restos se esfumaron con la neblina. Pasamos minutos en silencio, viéndonos las caras, como tratando de buscar una explicación a aquello que habíamos presenciado. Sin comprender y convencidos de que se trataba de un fenómeno maligno, recogimos nuestras pertenencias y nos fuimos de la casa. El profesor siguió atento mi relato. Cuando terminé, apagó la grabadora, tomó unos apuntes y me dio su opinión académica. Ciertamente lo que me narra tiene elementos fantásticos. Un punto a considerar es la presencia de varios testigos que coinciden con su testimonio. Sin embargo, es probable que todo se trate de una ilusión, que su noción de la realidad se haya distorsionado por el uso del alcohol o de cualquier otra sustancia. Hizo una pausa dramática y continuó. Es más común de lo que usted cree. Entonces saqué de mi viejo maletín de cuero lo que había reservado para el final. Algunas evidencias, fotos y facturas con fecha, que a mi modo de ver, daban cuenta de que habíamos estado en una dimensión paralela durante varios días. Profesor, llegamos a la casa de nuestra tía el 13 de febrero de 2015 y creímos irnos a la mañana siguiente, pero no fue así. Estuvimos en otra dimensión hasta que salimos de ella el 24 de febrero, 11 días después. Aquí lo puede constatar. Esta factura que nos dieron en una tienda de víveres antes de llegar a El Junquito marcaba la fecha, 13/02/15. En esta otra que guardamos de una estación de servicio cuando salimos despavoridos de la casa, se lee 24/02/15. Experimentamos una noche que duró 10 días. ¿Sí me entiende? A nuestras familias no les pareció extraña nuestra ausencia, porque ya le habíamos comunicado que nos desconectaríamos de los celulares y quizás extenderíamos la estadía para ir a un lugar más lejano a hacer turismo de aventura. El profesor parecía desconcertado observando los documentos, como tratando de refutar lo que le había dicho. Luego de algunos minutos, levantó su cabeza y mirándome, me dijo: «Yo le creo. Tenemos que volver a esa casa. Debe estar conectada con alguna puerta entre universos paralelos». Aquella presunción me generó escalofríos. Una extraña sensación me advertía que no debíamos regresar al lugar.
Entonces le dije que no. Me bastaba con que el profesor le diera crédito a lo que vivimos aquella noche para pasar la página de aquel episodio aterrador.